Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, Ariel, ¿estás? ¿cómo andás, Claudio? ¿Cómo estás, Ariel? Bien, 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 bien. bien de verte. ¿Qué Bueno, tal todo? todo bien. ¿Todo bien? Qué veranito este, ¿eh? Sí, sí. Ah, Así a es. ver, Ahí me dijo Carlos que ya entraba. bien. Hola, Hola, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿me ven? Sí, sí. No, ahora sí. Imposible no ver. Ajá. ¿Cómo andás, Carlos? Este, Bien, che, ¿y vos? ¿cómo se llamaba el tema de hoy? Es que estoy por poner el título en Facebook. Acerca, te lo leo. Sí, a ver. Acerca del reconocimiento del otro, punto seguido, aportes para una ética en lo público en contexto de crisis. Bien. Les voy a poner de vino una charla. ¿Qué número es? ¿17? 19. 19. 19. 19, sí. Te mando un video, ¿puedes pasarlo de ese? No se te escucha bien, Hola, sí, ahora sí me escucha. Ariel, entrecortado. te mando. Sí, El problema creo déjame. que es ese auricular, que no, comprate uno nuevo. Ya está viejo, No, es si que no no hay sé. plata. Sí. No hay plata. El auricular el problema.
No lo es. Bueno, Che, bueno. Ariel, te Sí. paso un video, no sé, el video ese que subieron a YouTube. ¿Lo viste Ajá. o no, el de hoy? No, no ¿Lo lo vi. puedes pasar hacia el inicio? A ¿Cómo me... ver, por WhatsApp? yo te puedo pasar. Sí, yo te puedo pasar en MP4, puede ser. Sí. Igual se... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Ahí te pasé, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va? Agustín, Así es. ¿de dónde sos, Agustín? Soy Eugenio, vengo de Rosario y estoy ahora acá en Salta. Genial, genial. ¿En qué lugar de Salta está viviendo, Agustín? Salta capital, acá en Tres Cerritos. Ah, buenísimo, buenísimo. Cerca de la Católica. Sí, sí, sí. Buenas noches. Bueno, bienvenido. Hola, Hola, Enrique. Enrique, ¿cómo Hola, buenas estás? noches. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Hoy se me escucha más o menos. Sí, más o menos. Sí, a ver. Es que ahora estoy con la tablet, y viste, cuando estoy con la tablet, o apago la cámara o no se me escucha bien. Mm, Mm, Se te escucha muy recortado. entrecortado. Para mí Sí. es el auricular que tenés, pero bueno. No, es la tablet, es la tablet. Sino que, eh, ¿cómo se llama? No me puedo, ahora no me podía entrar con la netbook. Necesitaba en otras funciones la netbook. A ver. Gracias. Claudio, ¿por dónde me pasaste el video? Por WhatsApp, pero está dando vueltita ahí, así que no sé si Bien. se está fallando. ¿Vos querés que yo lo comparta o en pantalla? Sí, por favor, compartirlo así, Bueno, un ratito para iniciar. claro, vos me indicas cuándo. Entonces, Dale. Hola Alfredo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bienvenido Nacho, ¿cómo estás vos? ¿Cómo va todo? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Ay, y feliz día, por supuesto, Hola a a todos los profesores. Hola Pancho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? El gusto de verte. Gracias, Gracias igualmente. Nacho por el saludo. Muchas gracias Nacho por el saludo a todos los profesores, dice Nacho. Nacho, Alfredo, Gracias. Carlitos, no hay que tocarse la cara, dicen las normativas vigentes. Pero estoy sola, así que no. No importa, no te cases. Y tampoco tenés que dejar que nadie te toque. Estás solo como perro malo, pobre Carlito. Así que esperamos unos minutitos más y ya comenzamos. y después esperamos que llegue el archivo. Ah, bien. ¿No llegó ahí? Parece que ya te parece como enviado, pero a mí recién está por empezar a descargar. Ah, está bien. Está bien. Así que hoy con el Día de Maestro hay algunos que tuvieron eh, otros encuentros, así que van a estar hoy ausentes. Sí.
Hola Nora. Hola Carlitos, buenas tardes a todos. Nora Taira es profesora de inglés, colega mía Noches. Hola, buenas en noches. varias instituciones. ¿Qué Está tal, Henry. Nora? Buenas Bienvenida. noches, Henry. Hola, buenas tardes. Profesora de inglés y licenciada en gestión educativa. Ah, Disculpame, Carlos. licenciada en gestión educativa. Es verdad. Ah, bien. Bien. Algún día nos podés hablar algo sobre educación. Educación y pandemia, ¿no, Nora? Que ahora está muy cuestionada la cuestión esa. Sobre todo Nuevos escenarios de la educación después de la pandemia. sí, sobre todo en esta cuestión del futuro como un proceso híbrido, ¿no? ¿Qué, qué es eso, digamos? Que todos están ensayando, pero nadie lo describe tal cual. Y el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Porque sobre todo esto va a ser el boom, el poder usar, el poder dar clases de forma virtual, que no todos tienen desarrollado sus capacidades y competencias. Entonces, podemos hacer una charla interesante. Podemos tomar un vinito, entonces. Sí. ¿Sabes que te escucho con mucho ruido? Yo también ando con mucho ruido. Sí, como interferencia. Sí, Yo a ustedes también con mucha interferencia. Ah, ¿sí? Bueno, parece que vamos a tener algunas complicaciones entonces. es el internet, Carlos. Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? Así es. No sé si se escucha ahí, Carlos, ¿se escucha? Henry está con el micrófono apagado. Qué maravilla. Buenas noches con todos. Buenas noches, Claudio. Hola, Henry, qué lindo escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, todo bien. Bien, bien. Por acá también, todo, a pesar de todo. A pesar de todo, bien todavía. Sí, acá en la provincia de Salta está creciendo los casos, ¿no? Y también las muertes por COVID. Así que le estamos rogando que septiembre pase medio ligero, digamos. Sí, bueno, acá en el Perú también está terrible la situación. Somos el país que tiene más fallecimientos por millón de habitantes. Tenemos la tasa más alta, entonces todavía estamos en ascuas, esperando que se resuelva. Y encima hoy se ha venido una crisis política tremenda, se está hablando de vacancia, todo un lío acá en el Perú. Esperemos que se resuelva de la mejor manera. Sí, 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 tenemos noticias también ahí de Perú, es una lástima, ¿no? Sí, terrible. Tantos fallecidos. Es un gran dolor, realmente. Bien, así que. Bienvenido, Francis Chinazo. Hola. Francis, bienvenido, bienvenida. Te sigue entrecortando el audio, Claudio. ¿Sí? Mm.
Bueno, sí, la verdad que creo que es el internet, Enrique. Hola, hola, hola. Hola, Carlos, si se te escucha. Se escucha bien. Hola, Matías, bienvenido. Hola, buenas Hola, tardes. Matías, bienvenido. Buenas noches. Hola, Jesús, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. Hola, buenas noches. Bienvenido, Ángel. Bueno, voy a apagar ahora la cámara para que me pueda escuchar bien. No sé que se me está escuchando medio mal, así que voy a apagar la cámara como para que pueda tener mejor sonido. No sé si ahí se mejoró el sonido. Más o menos. ¿Se mejoró el sonido? Ahora ¿No? sí. Sí, sí. Sí. Sí, bien. Bien, damos entonces el comienzo a este encuentro de Devino una charla número 19, y lo vamos a hacer con un video en homenaje, sí, al Día del Maestro, pero recordando al gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire. Así que, Ariel, el videíto, así nos introducimos. Sí, ahí comparto. Gracias, Ariel. Un segundito que voy a cambiar el reproductor porque no lo encuentra la pantalla de este reproductor. Bien. ¿Se ve? Sí, pero no se escucha. Se ve, pero no se escucha, exacto. No está presentado ahora. Ahora sí. Ahora va a comenzar. Pero está avanzado. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora no se escucha. No me esperaste. Ahí sí se escucha, Ariel. Bien. E tenemos muy bien claro la cuestión de la tonicidad, ¿no? Y pero cómo los deseos, los sentimientos, y todo esto
tem que ver com uma questão de conhecer. Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores, puede nacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia, que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de dirigir a los pueblos como formadores de su historia. La educación como una práctica de la libertad. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Bien, gracias Ariel, muchas gracias con este pequeño video en honor por el Día del Maestro, pero también en honor a Paulo Freire. Comenzamos nuestro encuentro número 19 de Devino una charla. Comenzamos este encuentro haciendo también alusión al Día del Maestro, pero también abriendo una reflexión que va a estar a cargo de nuestro amigo, compañero, ¿no?, de caminada también, el licenciado Carlos Solano. Carlos Solano es licenciado en filosofía, es jefe de la carrera de filosofía de la Universidad Católica de Salta y también es especialista en metodología de la investigación. ¿Es así, no, Carlos? Sí, sí, claro. Bien. Bueno. Muy bien. El tema de hoy es acerca del reconocimiento del otro, aportes para una ética en lo público en contexto de crisis. Abrimos entonces esta reflexión con Carlos y al finalizar la reflexión de Carlos vamos a poder participar con nuestras resonancias. Bueno, Carlos, todo tuyo. Bueno, bien, gracias, buenas noches a todos, a todas. Y bueno, una vez más, bueno, me encuentro de este lado compartiendo con ustedes lo que justamente intenta ser un aporte, una reflexión desde conocimientos que de los cuales me identifico o estoy en ese proceso de identificación y que por lo tanto me invitan a hacer una filosofía desde lo que me permite, bueno, todo lo que sé, ¿no? Bueno, les explico un poquito más o menos cómo he estructurado este recorrido en el tiempo que tenemos
ojalá que lo pueda abarcar, si no, bueno, quedará pendiente y haremos una generalidad. En un primer momento plantearé lo que yo llamo un punto de partida, o lo que sería un fundamento epistemológico de lo que es, para mí sería un aporte, esto de una ética en lo público, en un contexto de crisis. Segundo, estaré intentando abordar la relación de la ética y sobre todo de la ética aplicada en el ámbito de lo público, donde veremos también cómo una concepción de lo público y cómo hacer referencia a eso que nos atañe a todos. Seguidamente, el aporte específicamente de la filosofía será enunciar algunas categorías desde una ética latinoamericana, donde se plantea esta categoría del reconocimiento del otro, y desde el cual poder poder aportar a una reflexión ética, moral, en lo público, en este contexto en el cual nosotros vivimos. Entonces, como lo dije, esto intenta hacer un aporte, por lo tanto, desde este diálogo, pongo a consideración para que se pueda después establecer un feedback, y bueno, de acuerdos, de interpretaciones, de aportes para enriquecer esto que en lo personal considero algo que es necesario en estos momentos de crisis. Bien. Entonces, primeramente, yo lo que quiero es plantearles desde dónde, como un posicionamiento epistémico, intento hacer esta reflexión. Y es específicamente de lo que denomino una ética dialógica latinoamericana. Esta categoría lo que busca es poder ser una superación de la colonialidad del ser y del saber, para crear espacios de enriquecimiento a los conocimientos universales establecidos culturalmente a través del tiempo. Es decir, que este tipo de propuesta o de reflexión ética, basado en el diálogo y sobre todo en el diálogo, ¿no es cierto?, intercultural. A partir del estudio de diversas fuentes filosóficas emergentes propiamente del pensamiento latinoamericano contemporáneo, tales como en las contribuciones de Leopoldo Sea, también José Gaos, Enrique Duce, Juan Carlos Escanone y Forné Betancourt, estas fuentes a mí me permiten poder ir construyendo un pensamiento, una reflexión situada, para abordar una temática como es lo ético en un contexto específicamente de crisis en el cual nosotros estamos viviendo. Estos autores, pertenecientes al ámbito del pensamiento latinoamericano, lo que hacen es sistematizar lo que podría denominarse coordenadas teóricas de lo que podría ser esto propiamente una ética dialógica, pero ellos en una clave de liberación, o en clave liberadora, propiamente latinoamericana. O sea que en este aspecto, lo que intento es confluir dos corrientes dentro del ámbito de la filosofía o del pensamiento latinoamericano, uno que es la filosofía de la liberación, y otro es propiamente y la filosofía intercultural, como dos expresiones del pensamiento latinoamericano para reflexionar, poder descubrir y aportar nuevas categorías o resignificar categorías en el ámbito de lo ético que nos permitan pensar nuestro momento, nuestra circunstancia. O sea, este análisis
específicamente de una ética de carácter liberadora latinoamericana, se estructura sobre todo a partir de las críticas que desde ellas se realizan a la colonialidad, tanto del saber como del ser, en tanto que es producto de la modernidad. Bueno, lo que tiene como característico propiamente esta postura es despojarnos de aquello que no nos es propio como parte de nuestra identidad, o resignificar eso, pero desde una situación concreta histórica en la cual nosotros nos encontramos como latinoamericanos. Este es lo que a mi parecer implicaría el posicionarme, donde me paro para poder hacer una filosofía, una ética que sea ciertamente una forma de dar respuestas o también de problematizar situaciones que nos tengan que nos atañen a nuestra propia existencia histórica, social, política, en la cual nosotros estamos viviendo. O sea, por lo tanto, no es que se demerezca lo propiamente ya universal de la filosofía y de la ética en sí, sino que lo que se intenta desde esta postura epistémica es poder situarnos, ¿no? O sea, realizar una reflexión filosófica situacional, teniendo este contexto en el cual nosotros estamos, existimos, nos desarrollamos y vivimos como tal, como comunidad. A partir de esto es que, entonces, una ética propiamente que busque atender a lo que básicamente nos estamos viviendo hoy en día. O sea, si quieren podemos hacer como un recorrido sobre las concepciones de lo que se puede entender por ética, y ciertamente podríamos ver diferentes autores. En ese aspecto yo he tomado una concepción de un filósofo argentino, Ricardo Maliandi, que él entiende y define a la ética como una tematización del ethos. Una tematización del ethos significa tematizar en lo filosófico sería reflexionar, ¿no? Indagar, poner en cuestión lo que es propio de una comunidad, lo que es propio de una comunidad humana. Entonces, eso es específicamente a lo que se refiere. Reflexión sobre el ethos, entendiendo que el ethos en un lenguaje propiamente filosófico, lo que se remite, ese término, es a un conjunto de actitudes, convicciones, creencias, morales y formas de conductas de una persona o un conjunto de ellas. O sea, cada uno de nosotros tenemos un ethos, y por lo tanto, de una manera colectiva también se conforma un ethos. Entonces hay un ethos propiamente latinoamericano, hay un ethos que justamente nos es propio por nuestras formas de creer, por nuestras convicciones, por nuestras formas de relacionarnos y de construir en nuestra historia. Entonces eso es lo que nos constituye como tal. O sea, es sobre ese ethos que es propiamente en lo que refiere a lo que nos es propio a nosotros como latinoamericanos, ciertamente es sobre lo cual la ética va a tematizar. Se va a tematizar. Entonces pensemos ciertamente cómo hoy en día, o sea, cuáles son las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos, qué es lo que conforma nuestro ethos propiamente como latinoamericano. Y por tanto, ese pensamiento, esa concepción del ethos latinoamericano en un contexto propiamente de crisis, porque la pandemia es un contexto de crisis, ha puesto de manifiesto muchas facetas, o sea, propiamente de la vida social, que estaban
invisibilizadas, que estaban ciertamente no vistas, no reconocidas, no asumidas, no resueltas de algún modo. Entonces, esta crisis que ha despertado y que ha emergido desde esta situación propiamente sanitaria, es una crisis que la tenemos que ver desde el lugar en el cual nos encontramos. Por eso es que esa situacionalidad del pensar o de la reflexión ética es muy importante, porque ciertamente nos posiciona en esto que nos compete a nosotros como sociedad, como comunidad latinoamericana. Y no solamente como comunidad latinoamericana, sino dentro de esa comunidad en un sentido amplio latinoamericano, la pluralidad y la diversidad de esa multiculturalidad que nos constituye como tal, y que sobre esa pluralidad es la que nosotros vemos y tenemos que tener siempre como el suelo desde el cual debemos filosofar, desde el cual debemos interpretar, desde el cual debemos actuar. Entonces, por eso es que hacer esta relación entre la ética, ¿no es cierto?, en su carácter, digamos, de universalidad, con lo propiamente, con el ethos propiamente latinoamericano, implicará un proceso que significará esto propiamente de lo que autores, filósofos y también teólogos han denominado el reconocimiento del otro. Entonces, en este aspecto de diversidad y de multiplicidad, es en el cual ocurre esta emergencia sanitaria, esta situación de pandemia. Hoy vemos cómo lo que nos preocupa es cómo todo esto va creciendo, y ciertamente nos preocupa no solamente la cantidad de personas que van que están contagiadas, o las que van falleciendo, sino también es preocupante las otras realidades que acontecen en este contexto de pandemia. Y son esas situaciones de desigualdades, esas situaciones de marginalidad, de exclusión, y de conflictos, de constantes conflictos que van emergiendo. Conflicto en el ámbito de lo político, conflicto en el ámbito propiamente de lo social, conflicto en el ámbito de lo laboral. O sea, como ustedes saben y es público en los medios de comunicación social, por lo menos acá en nuestro país, en Buenos Aires, el gran conflicto con la policía, un conflicto salarial, el conflicto ciertamente que se establece en aquellas situaciones donde personas que no son atendidas en instituciones médicas porque hay una saturación. En fin, nuestro contexto de pandemia es justamente lo que nos tiene que poner en la situación de cómo pensar esto, una ética propiamente que nos permita poder reflexionar acerca de nuestro ético. Y no por una simple cuestión de reflexión, sino porque necesitamos, en esta situación de crisis, poder resignificar nuestras acciones, poder resignificar nuestras instituciones en bien de toda una comunidad, y ciertamente de esa manera es, creo yo, el modo de poder hacerlo. O sea, siendo capaces de pensarnos y pensar desde el contexto en el cual uno se encuentra. Y de allí mi noción, o por lo menos la concepción que intento comprender y asumir de lo público. Si bien es un concepto muy discutido, de mucho debate, ya que es lo público,
pero voy a entenderlo desde una caracterización como un espacio de luchas sociales, ¿no? O sea, por eso el conflicto, ¿no? Un espacio de luchas sociales y políticas que implica otras luchas muy significativas que son propias de nuestra actualidad. Y son esas luchas que un poco lo que acabo de hacer referencia con algunos ejemplos, ¿no? Son esas luchas de desigualdad, de justicia social, esas luchas por el reconocimiento de las diferencias, esas luchas por la ciudadanía y la democracia. Entonces, es un ámbito de tensión, de lucha, donde allí está y es propiamente el campo específico de lo ético. O sea, la ética, si bien referida al etos individual, pero también hablando del etos colectivo. Y es por eso es que lo público, como un espacio de tensión de lo social, de lo político, es también un espacio de lo ético para poder justamente construir una sociedad. Pensar en una post-sociedad en un contexto de crisis en el cual nos encontramos. Eso es hoy necesario, eso es hoy justamente un desafío, y desde dónde es también otro desafío. Creo que por eso intenta hacer esto un aporte desde un pensamiento latinoamericano. Entonces, vemos muchísimas situaciones de realidades de exclusión y de desigualdad. Un ejemplo que se viene a mi mente son los cortes de avenida en la zona sur del asentamiento que hay en Parque La Vega, un barrio donde hay centenares de familias que se han asentado y que su reclamo constante es: necesito vivienda. Hay también en ese discurso un hacerse presente por la palabra, mostrarse ante la sociedad. Esto es lo que me pasa, esto es lo que nos pasa. Y ciertamente eso es un conflicto sobre el cual nosotros o una sociedad debemos estar en una constante, estamos en una constante tensión, y eso nos lleva a pensar nuestras formas de relación. Bien, entonces esto es lo que primeramente lo que quiero plantear, y entonces ahí es donde ya de un modo mucho más argumentativo, porque de eso se trata, la filosofía lo que busca es crear un cuerpo argumentativo de lo que puede llegar a ser una forma de interpretar la realidad propiamente dicha. Entonces tomaré de una forma argumentativa categorías que tomo desde una ética latinoamericana, haciendo mención a diferentes autores, algunos de ellos ya los nombré al principio, para que esto sea simplemente una forma de poder ir pensando esto que nos atañe a todos, ¿no? O sea, como sujetos no solamente sociales, políticos, culturales, sino también éticos en una sociedad que se encuentra en crisis. Entonces, uno de los exponentes propiamente de la filosofía latinoamericana, bueno, es Juan Carlos Escanone, y él ha planteado algo muy interesante, y leo una cita específica, en relación a la función del filósofo, la función, ciertamente yo lo ampliaría del intelectual, ¿no? O sea, de aquel que busca específicamente tener un rol activo dentro de la sociedad. Refiriéndose a la filosofía, él dice: la filosofía puede y debe explicitar, articular conceptualmente la sapiencialidad en servicio del aporte filosófico universal de América Latina. La sabiduría popular no se encuentra ante todo en la filosofía académica elaborada, sino en otros ámbitos del vivir y del pensar, O sea que toda reflexión no es únicamente una reflexión académica, toda reflexión de lo ético no tiene que ser únicamente desde lo académico, sino desde otros
ámbitos del vivir y del pensar. Esos otros ámbitos del vivir y del pensar, Scarone lo expresa, dice, los llamados sectores populares. O sea que una ética dialógica, liberadora, latinoamericana, es una ética que va a emerger de otros ámbitos del vivir y del pensar propiamente del pueblo. Y en eso consiste lo que él denomina, ¿no es cierto?, la sabiduría popular. Entonces los llamados sectores populares guardan mejor los valores básicos de nuestra propia cultura y la memoria de nuestra historia. Esa cita propiamente la tomo para ubicar más esto del hacer filosofía propiamente, e implicará desde otros lugares que no sea únicamente lo propiamente académico. Y eso invita también a pensar la ética propiamente desde estos otros ámbitos del vivir y del pensar que propiamente lo especifica, ¿no es cierto?, este autor. Bueno, otro exponente que cito es Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es un filósofo mexicano. En su obra La filosofía americana como filosofía sin más, expone que el instrumento que sitúa al hombre en el mundo es la palabra. Algo que me pareció muy interesantísimo, porque justamente creo que en este aspecto Leopoldo Sea hace un gran aporte, diciendo que la palabra, con la palabra, el hombre como ente deja de serlo para convertirse en habitante de un contexto específico. Es un hombre situado. El hombre como sujeto de palabra. Y eso creo que es propiamente lo que hace posible el reconocimiento, hará posible el reconocimiento del otro. Necesito una vivienda. Tengo hambre. Me estoy muriendo. Necesito plasma. O sea, serán frases, pero es la palabra que dice y expresa el estar propiamente del sujeto, de la persona. El heme aquí de este autor Levinas, ¿no es cierto?, del cual reflexiona. La palabra, ¿no es cierto?, pone y le da a la materialidad existencia. Y es por eso que en esas expresiones de la gente está allí específicamente implícito ese empoderamiento de la palabra, que me convierte en un habitante de un contexto específico. Soy esto. Estoy viviendo, ¿cierto?, en la pobreza. Entonces, en este aspecto, creo yo, y considero algo fundamental, de qué manera eso nos pone en esta actitud de pensar de manera situada. Es decir, la palabra da existencia al sujeto al expresar la acción de él. La acción de él. O sea, no es la palabra por la palabra misma, sino es una palabra que termina en la acción. Y eso es lo propiamente ético, la acción. Por lo tanto, el sujeto latinoamericano por la palabra se sitúa en la universalización del pensamiento. Somos protagonistas de los hechos históricos. Y ciertamente hoy somos protagonistas de un hecho histórico que nos compete, nos atañe y nos afecta a todos. Entonces, pensarnos como sujetos es pensarnos en situación. Pensarnos ciertamente implica eso, como sujetos morales para poder pensar una sociedad post-pandemia, post-crisis, ¿no es cierto?, en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces somos protagonistas de los hechos históricos.
Atendiendo a estas consideraciones previas, en relación a lo propuesto por Leopoldo Sea, a la propuesta de Leopoldo Sea específicamente, acá hay una problemática específica que va estableciéndose y emergiendo en el contexto de la filosofía latinoamericana, y que es propiamente el problema sobre el hombre. El problema antropológico es ciertamente un problema ético, por lo que acabamos de decir recién, desde la perspectiva de Sea y desde la perspectiva de Escanón. Es decir, que el problema latinoamericano es antropológico, ya que se refiere a la individualidad del mismo, ejecutado desde la historia ciertamente etnocéntrica, que es, ¿no es cierto?, lo que se critica. Otro pensador como Walter Mignolo, que es un semiólogo argentino, representante del pensamiento decolonial latinoamericano, él explicita específicamente la tensión, o sea, la lucha que hay ciertamente en esto de la constitución o construcción de la identidad latinoamericana a lo largo de nuestra historia. Y lo que ha sido ciertamente como ámbito de tensión es esto del reconocimiento del otro como algo propiamente constitutivo de nuestra historia como pueblo, ¿no es cierto?, latinoamericano. Esta forma es la que ya allí vemos de qué manera en nuestro ser latinoamericano se presenta este desafío de ir haciendo todo un proceso propiamente de lo que sería de reconocernos mutuamente para constituirnos como una identidad propiamente latinoamericana. A partir de esto, no hice mención, y específicamente, bueno, ahora lo voy a hacer, ¿cuál sería propiamente ese sujeto histórico, ese sujeto latinoamericano? Y ahí es donde, para responder a esta pregunta, vuelvo a tomar algo importante que Escanone plantea, que para poder abordar una reflexión situada, ese sujeto pensante es el pueblo, ¿no? Es el pueblo. Y ahí es donde la categoría pueblo significa lo siguiente para Escanone. Él dice, el pueblo es un sujeto comunitario de una historia común, de un estilo común de vida, es decir, de una cultura y de esperanza y proyectos históricos comunes. Sobre todo los llamados sectores populares, pobres, trabajadores y no privilegiados, quienes guardan mejor los valores básicos de nuestra cultura propia y la memoria de nuestra historia común, constituyendo el núcleo de nuestro pueblo en su conjunto. Esta noción de pueblo es lo que considero que es el sujeto propiamente latinoamericano de reflexión filosófica y ética. O sea, nuestra reflexión tiene que ser desde esta dimensión, desde el nosotros. El nosotros como ese sujeto comunitario que es propiamente su carácter ético y político. Entonces, este sujeto del pensar filosófico latinoamericano es el pueblo mismo en la forma de entender que lo plantea, ¿no es cierto?, Escanone. O sea, refiriéndose propiamente a los sectores populares. En este mismo orden de ideas, ¿no es cierto?, en relación al sujeto latinoamericano, José Gauss afirma que la filosofía latinoamericana
problematiza en el sujeto latinoamericano, y lo hace específicamente, el pensar filosófico, sobre el presente. Es decir, que un rasgo de este pensamiento situado es hacer una reflexión sobre el presente, porque el presente es la única realidad que vive el pueblo mismo. Entonces debe construirse específicamente con el pasado, pero también proyectarse hacia un futuro. Y esta es propiamente la línea de una ética latinoamericana. O sea, pensar el presente, pensarnos en el presente, y desde este presente construir ciertamente una sociedad. Por eso es que implica todo un desafío desde donde pensar lo ético. Pero bueno, otra categoría, ¿no es cierto?, que es a la cual voy a remitirme ahora, ¿no es cierto?, es la de la otredad. Pero en este aspecto voy a tomar la interpretación que hace propiamente Enrique Dussel sobre Manuel Levinas, este filósofo que plantea toda una teorización sobre el otro. En este contexto, la lectura que realiza Dussel a Emmanuel Levinas le permite ciertamente trascender de su formación fenomenológica y ontológica heideggeriana, propiamente dicho. Ya va más allá del ser y la concepción de la otredad. Es decir, que rompe esa totalidad de ser que dominaba el pensamiento eurooccidental hacia la otredad, que implica una mirada e interioridad profunda de otro ser humano, la alteridad de quien está fuera de todo sistema. El otro, en las palabras de Dussel, es ciertamente, es mirar propiamente con profundidad la alteridad de quien está fuera de todo sistema. Y ese ciertamente que está fuera de todo sistema es el excluido, el pobre, el que ciertamente está allí siendo una voz muchas veces no escuchada. Por eso es que desde esta concepción de Dussel, lo que él intenta es pensar una ética de la liberación, teniendo en claro que el sujeto ético, y ese sujeto ético es un sujeto habitante de un contexto específico, es decir, un hombre situado. Esto que ya lo veníamos planteando anteriormente. Otro aspecto importante, específicamente de la concepción de la otredad de Dussel, es el que el otro como rasgo constitutivo de su existir, tiene la libertad creadora. El otro, como un rasgo constitutivo de su existir, tiene la libertad creadora, consiste en que el otro se autodetermina, tiene la potencialidad y la capacidad de autodeterminarse, porque es un modo de ser propio diferente a mí. Un modo de ser que no tiene que ser semejante a otras culturas, a un yo, sino que es libre y ha de ser ciertamente lo que es en su situación. Otro aspecto importantísimo que Dussel plantea para una ética latinoamericana en clave de liberación es entender al otro, pero como el otro oprimido, ¿no? El reconocimiento del otro es el del otro como un otro oprimido, aquel que vive la injusticia, la desigualdad, la exclusión, la negación, y que ciertamente ese sería el aspecto, ese sería lo concreto de la otredad para Dussel, aquel que es víctima, ¿no? Propiamente. Entonces, por lo tanto, hablar de un reconocimiento del otro tiene que ser en esta clave.
reconocer al otro como otro es básicamente darle el lugar que le corresponde como tal, que es el de ser otro, distinto, diferente, libre, como sujeto de nuevo derecho, en una nueva comunidad de comunicación dialógica. De allí es que el desafío de una ética de liberación es, en el reconocimiento de la otredad, es tomar conciencia de que el otro está. Está. La alteridad está. Y esa forma de estar es una forma de estar no en una clave netamente metafísica, sustancialista, sino es un estar situado en un contexto, en lo que sería una forma encarnada, arraigada al suelo. O sea, es la propia existencia del cual nosotros estamos viviendo. La toma de conciencia entonces del otro implica tener el saber de qué se es afectado, de ser un dominado dentro de los sistemas, de ser establecido como el pobre que no puede reproducir su vida en todos los contextos. Por lo tanto, específicamente en la concepción de Dussel, la otredad es ciertamente aquel que vive la circunstancia de las circunstancias de la exclusión propiamente. No sé cómo voy con el tiempo. Carlos, ya te quedan 5 minutitos. Ah, bien, listo. Bueno, entonces eso es con respecto al reconocimiento de la otredad. Entendiendo específicamente que el reconocimiento de la otredad tiene lo que en una filosofía latinoamericana llamamos una ética originaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay presente en lo propiamente latinoamericano, en el pensamiento de Dussel, está en acto, ¿no es cierto? Está en acto lo que Levinas dice el mandato, el no me mates, como mandato, no me mates. Entonces, esto es algo que propiamente lo tiene en cuenta Enrique Dussel para poder establecer ese proceso de reconocimiento de la otredad que implicará también ese reconocimiento de uno mismo, un reconocimiento propiamente también comunitario. Bien, pero en este aspecto voy a ligarlo rápidamente. Dije, la propuesta específica de una ética en lo público será pensarnos desde un sujeto ético comunitario latinoamericano en este contexto de crisis en el cual nos encontramos. Por lo tanto, hablé de una propuesta de ética dialógica. Y ahí es donde entra el aporte de Fornés-Ventacourt, este filósofo cubano, que es muy conocido por sus estudios en el campo de la cultura, y sobre todo por su propuesta de un diálogo intercultural desde la filosofía latinoamericana. Fornés-Ventacourt entiende que toda actividad de pensamiento y por lo tanto de la filosofía y sobre todo de la filosofía práctica como ser la ética es ciertamente en clave de diálogo. Sería el principal aspecto fundamental de entablar un reconocimiento de la otredad en el ámbito de lo público, ¿no? O sea, donde el diálogo es la acción principal que mueve al pensamiento y también a la acción propiamente.
Lo dialógico, o sea, el diálogo en sí mismo, dentro del ámbito de la filosofía y de esta filosofía intercultural de Fornevent-Tancourt, termina siendo una figura filosófica de la cual nos permite pensar y repensar lo dialógico de nuestra condición humana, entendiendo, dice él, Fornevent-Tancourt, es un proceso, el diálogo es un proceso, ¿no? Eminentemente polifónico, donde se consigue la sintonía y armonía de las diversas voces por el continuo contraste con el otro y el continuo aprender de sus opiniones y experiencias. Esto me pareció importante porque en una relación ética, en esto de el ponernos de acuerdo, implica ese proceso dialógico donde hay tensión, porque hay conflicto, pero sobre todo este aspecto de entenderlo como un proceso polifónico de muchas voces, donde se busca la sintonía y la armonía, o sea, el consenso, lo que podemos llegar a comprender. Este consenso que surge a partir de ese continuo contraste con el otro. Contraste con el otro. O sea, no es que yo tenga que aceptar de una lo que el otro me dice, sino que hay ese intercambio de opiniones y de experiencias de lo cual nos llevan a ponernos de acuerdo para poder hacer posible una vida social más justa, ¿no es cierto?, o buena, específicamente. Por lo tanto, siempre en ese diálogo está la referencialidad hacia la otredad. En ese diálogo de referencialidad a la otredad es un diálogo de respeto y de reconocimiento. Ese diálogo de respeto y de reconocimiento es no una relación asimétrica, sino es una relación de iguales, de igualdad ética, de que estamos en un mismo plano de dignidad, en un mismo plano de, ciertamente, de humanidad, propiamente. Entonces, por último, implicará esta ética dialógica un diálogo ciertamente desde lo plural, desde lo diverso, teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias. A partir de lo que nos ocurre, pensarnos y dialogar buscando eso que nos acerca y buscando eso que nos hace reconocernos mutuamente en una sociedad cada vez más diversa, ¿cierto?, más plural. Bien, eso es un poco lo que quería pensar, o sea, pensar una ética en lo público, no de lo público, sino en lo público, desde una perspectiva propiamente latinoamericana, desde una ética liberadora, ¿no? O sea, por eso era necesario de algún modo hacer este reconto de posiciones teóricas de las que fui tomando. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por mostrarnos toda esta perspectiva de nuestro continente, de hacernos pensar la realidad de hoy, de dónde venimos y cómo nos estamos construyendo como pueblos. Bueno, y ahora, luego de tu exposición, abrimos a las preguntas, a las opiniones, al poder compartir y enriquecer lo que Carlos nos fue compartiendo en su conversatorio. Así que aquellos que quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, están invitados a hacerlo. Si van poniendo por el chat también, se agradece. Hola, buenas noches. Soy la profesora Nora. Quería preguntarle al profesor Carlos, él expresa, manifiesta una ética dialógica, ¿sí?, donde
donde todos, yo me imagino, donde todos tenemos que ser iguales, ser escuchados, donde no haya, digamos, un nivel. Nora, Pero ¿cómo hacemos? Nora, Los políticos de... Nora, se te está escuchando medio mal. No sé si apagando la cámara a lo mejor te podemos escuchar más nítidamente. Gracias. Dale. Ahí está mejor, me parece. Sí. Entonces, Ahí va mejor. Decía, ¿cómo hacemos para que los dirigentes, estos personajes que nos llevan, que nos dirigen, que tienen el país, puedan desarrollar también una ética dialógica, ¿no? Donde nuestras opiniones y nuestras experiencias sean tenidas en cuenta también, lo vivenciado. Bien. Bueno, puedo responder. Mira, Nora, primero que nada, o sea, la propuesta de una ética dialógica específicamente desde una perspectiva latinoamericana, o sea, no pretende una homogeneización bajo ese principio específica de todos somos iguales. Yo creo que hay una forma de entender desde ese reconocimiento del otro, desde la diversidad, desde la pluralidad, desde lo que implicaría esa otredad, como diría, ¿no es cierto?, propiamente Dussel, o sea, tomando lo que dice Dussel, ese otro siendo él mismo, ¿no? Y escucharlo, y ciertamente eso es en lo que dice y en su existencia, interpela a la sociedad en su conjunto. Ciertamente en el ámbito de lo público, en el ámbito de los gobiernos, eso lo vemos quizás de una manera muy pragmática, no existe, digamos, o se ve muy poco dentro de las actividades propiamente de la actividad política, ¿sí? o de la especificidad de lo que implica ciertos funcionarios. En el ámbito de lo público está lo burocrático, y allí es todo un proceso de ir haciendo posible estos principios de una ética liberadora, de una ética propiamente dialógica, que llegue a tener en cuenta al otro no como un objeto de beneficencia o de políticas que no ayuden a su propia dignidad o a su propio bienestar específicamente. Es todo un proceso, o sea, creo que las recetas no serían, digamos, no tendría una receta, pero creo que sí uno puede enmarcar la propuesta de pensar una acción propiamente, una ética aplicada desde esta perspectiva, y sería resignificar, como lo dije al inicio, desde lo ético, la finalidad y funcionalidad de las instituciones sociales, de las instituciones de gobierno, y también de las instituciones religiosas, etcétera, ¿no? O sea, ojo también que en lo público no solamente aquello que compete a lo estatal, sino a todo el espacio y el espectro de la sociedad, ¿no? Ahí estaba Henry también para hacerte una pregunta desde Perú. Sí. Después sigue Gustavo. Bien, primero, bueno, agradecerles como siempre por el espacio, ¿no? De poder dialogar y nutrirse de teología, filosofía, en medio de toda esta crisis, ¿no? Es como música para los oídos, un tiempo de pensar y reflexionar. Carlos, yo lo que me iba preguntando durante la exposición es ¿cuáles son los fundamentos
Y es que cuando se escucha a Dussel y a partir de él a Lévinas, ¿no? El sentido de la otredad, uno sale a la calle, mira la realidad y dice, pero si el otro es el que me está molestando, fastidiando y matando, ¿no? No es tan evidente, o también lo de Fornet de Betancourt, ¿no? No es tampoco tan evidente el diálogo. Entonces uno dice, no es que estarán soñando, y sin desmerecer la poesía, pero no estarán haciendo poesía y no propiamente filosofía. Yo creo que, bueno, eso es lo que se busca, ¿no? Hacer, el hacer filosofía, primero que nada, implica todo una fundamentación, una argumentación de lo que sería propiamente la acción. Creo que la propuesta de estos autores es una propuesta que se busca lograrla en la medida de que sea también un proceso que llevamos a cabo todos como sociedad, ¿cierto? Creo que el reconocimiento de la otredad implica esto partir desde la experiencia, de la vivencia, de la relación con el otro. Sí, el otro me molesta, sí, pero en esa postura del otro que me molesta, también creo, y a modo sea personal, es también, es porque algo me dice como existencia, si el otro me molesta. Y mejor que me moleste, porque eso es propio del conflicto. Y ciertamente en una sociedad el conflicto es lo que me va a llevar a poder entrar en un diálogo que seguramente no será específicamente lo que de la mejor manera. Por eso dice, bueno, Fornet Betancourt lo que leía era este diálogo a partir de contraste con el otro, de sus opiniones y sus experiencias. O sea, creo que el me molesta ya me dice, o sea, que hay una voz, hay un estar siendo que está interpelándome. Hay una existencia en concreto que me está intentando decir mismo. Está en mí, en ese yo, el abrirme o estar en esa actitud de disposición del diálogo. Por eso creo que en este aspecto estos autores me ayudan a hacer una fundamentación específica, una fundamentación de carácter filosófico, intentando que sea o atienda a las situaciones en las cuales nosotros hoy estamos viviendo, ¿no? O sea, obviamente, que es como decir, la realidad contrasta con lo que pueda, con un discurso específico, pero creo que eso también es una instancia necesaria, por eso siempre tengo eso presente, el desde donde yo me posicione, estaré intentando decir algo y contribuyendo a que algo pueda cambiar o que se inicie un proceso de cambio en un ámbito de lo social, en un ámbito de lo público. Quizás es más bien, en este aspecto de lo que te estoy diciendo, más bien es una postura de cómo entender de lo que puede ser significativo pensar una ética dialógica en este proceso de reconocimiento de la alteridad, pero haciendo que, no tomando al otro como un objeto, sino como un sujeto, o sea, como un sujeto que tiene voz, palabra, derecho, y ciertamente, bueno, y que se relaciona y está en una constante interacción conmigo y con otros también. O sea, creo que sería un poco el modo que puedo en este momento responderte, ¿no? Gustavo. Sí, buenas noches a todos. Gracias, Carlos, por tu intervención de hoy.
nos hiciste recordar a varios pensadores, ¿no? Del ámbito filosófico latinoamericano. Y tengo una pregunta cuando te escuchaba hablar de esta concepción de la sociedad como un sujeto, que vos citabas a Escanone y después también a otros pensadores, ¿no? Pienso en este momento concreto, nosotros como sociedad de Salta o como NOA, en un sujeto propio con sus características propias, sean culturales, sean geográficas y de otro tipo, ¿no? En que nos hacen región NOA. Y sabemos que hoy en día el debate que se está abriendo, que por esta pandemia no se está llevando a fondo, es el tema de nuevo de la coparticipación, que lo ha puesto en discusión ayer y en estos días, de nuevo el presidente Alberto Fernández hacia la provincia de Buenos Aires. Volvemos a aquella vieja mirada del federalismo, el unitarismo. Me parece que tu intervención de hoy es una intervención que nos puede hacer pensar desde esa clave. Vos decías, ¿no?, la ética en lo público, y creo que en lo público hoy el tema es la coparticipación. Mi pregunta es la siguiente: ¿desde qué claves podríamos, ¿no?, desde este planteo ético que vos haces hoy, nosotros como sujeto NOA, también lo veo por ahí a Federico Núñez Burgo, él te nos puede dar algo más de este punto, ¿desde qué categorías o qué clave o qué aporte se te ocurre a vos o a los que están aquí también para abrir ese diálogo serio de la coparticipación como región NOA frente a aquella región centro que sigue siendo la hegemónica, ¿no? Entonces yo me pregunto esto como región o como provincia, como un sujeto frente a aquel otro sujeto que centraliza, que hegemoniza y que ahora en la pandemia lo vemos con muchísima claridad, que lleva mucho más recursos, que el NOA como siempre ha quedado ahí al margen, ¿no? Entonces la pregunta es esa: ¿desde qué categoría te parece a vos o a los que estamos que podríamos abrir ese diálogo en lo público, que a veces parece medio utópico, como decía Henry, pero que se puede hacer real? Bueno, la verdad que interesante la pregunta, y es como hacer bien situado lo que uno dijo así de modo argumental. Y bueno, seguramente los demás tienen mucho para decir también con respecto a este tema. Bueno, a ver, de un modo personal creo que se me ocurre lo siguiente, digo, en el sentido de que es un pensamiento desde ahora. Creo que una categoría sería esta, la de pueblo, ¿cierto? Creo que es algo que por lo menos sería para repensarla o de alguna manera ampliar esto de entender que somos un pueblo y que eso es que tenemos cosas, una historia en común. Ahora, y esto que vos mencionás es un problema histórico de larga data, ¿no es cierto?, de diferenciación, porque, bueno, es como el centro y la periferia, en esa tensión específica, nada más que en un territorio como es el de la Argentina. Entonces creo que en ese aspecto, una categoría de la cual se puede empezar otra vez a pensar, a discutir, a dialogar, sería propiamente la de pueblo. Y bueno, si bien he tomado un autor, pero también hay otros autores que hacen mención a esta categoría, algunos la aceptan, otros no, o bueno, yo creo que para un momento en el cual nos encontramos a nivel de país, de discusión sobre algo, sobre distribución de riquezas, de equidad, de igualdad, bueno, ahí es donde creo que esto, bueno, ¿desde dónde? Lo hacemos desde una concepción de que somos entidades totalmente diferentes, o tenemos una matriz cultural en común que nos va a permitir poder mirarnos y reconocernos y de algún modo ser solidarios. Creo que también sería un aspecto interesante desde lo ético, ser solidarios
o sea, como pueblo argentino, ¿cierto? Pero bueno, creo que en este momento sería esa mi respuesta, como te digo, para pensarlo y mucho más. Pero está bueno eso lo que dijiste. No sé si Gustavo quiere decir algo más o continúo con una pregunta que Alfredo Flores dejó ahí en el chat. Gustavo. No, gracias, está bien. Bueno, para seguirlo pensando. Gracias, Perfecto, Carlos. gracias. Alfredo Flores te pregunta esto, Carlos. Los que no tienen voz para expresar la necesidad de estar en una situación emergente de extrema necesidad, ¿qué afecta a la dignidad humana? ¿Cómo lo solucionamos a nivel público y colectivo? ¿Cómo lo solucionamos? Y bueno, eso ya sería específicamente algo muy concreto, ¿no? Los que no tienen voz, o sea, los que no tienen voz, o sea, los que de algún modo se están invisibilizados, o sea, están así ocultos, pero creo que cada vez más eso que decimos o aquello que nos referimos que no tienen voz van teniendo su voz. El tema es empezar, dejar espacio o ir construyendo espacios que nos permitan como sociedad esto de ir reconociendo estos sujetos que también tienen derechos y que hacen a la sociedad misma. Yo creo que el cómo nos va a salir ahora. El cómo va a ser todo un proceso que empieza desde esto de ir dialogando, de ir específicamente construyendo un principio, ¿no? O sea, eso es lo que ahora puedo decirlo. O sea, empecemos por el diálogo en ámbitos como esto para ir viendo de qué manera después podemos llegar a una praxis en concreto, ¿no? Bien. Gracias, Carlos. Sigue Claudio con una pregunta también para vos. ¿Estás muteado, Claudio? Ahí. Bien, ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Bien, gracias. Carlos, primeramente gracias por esto que nos ha transmitido. Y más que una pregunta es como una resonancia, algo que me está resonando en mi cabeza, ¿no? Sobre todo esto, la cuestión de Leopoldo Sea que dijiste sobre la expresión del ser en la palabra, ¿no? Eh, Esto que es una idea más bien extranjera, quizás no tan latinoamericana, pero que se ha dado en estos territorios, pero a la vez también viene de los territorios digitales, que es la cultura de la cancelación, ¿no? Cancelamos al otro, cerramos cuenta de aquellos que los otros que dicen cosas que no me agradan y los cancelo. Sobre todo, la cultura de la cancelación ha emergido, sí, ha surgido, digamos, en este estado de pandemia, sobre todo para cancelar aquellas voces misma que vos decías de la otredad que se expresa para decir quién es. Justamente no necesitamos ahora en la pandemia aquel que me diga quién es, sino hay que cancelarlo, hay que cerrarlo, por así decirlo, ¿no? Y eso implica en este estado de crisis que bien lo decía Boy en lo público, un ejercicio del poder y sobre todo del poder político que hace que el otro ya no sea un otro, ¿no? O sea, directamente es dejarlo sin palabra, ni siquiera ocultarlo, sino es la cuestión del desaparecer. Que es muy fuerte, ¿no? En nuestra realidad histórica también, y que esta cultura de la cancelación
viene a tener como una nota más alta o más relevante que la alteridad, ¿no? O sea que la pandemia no reveló alteridad, sino al contrario, lo que está revelando es una cultura de la cancelación. Era eso como resonancia sobre todo lo que venías diciendo, ¿no? Y como una cuestión de un aporte, digamos, de lo que se está hablando hoy en día, ¿no? Que quieren surgir movimientos, pero son cancelados. Quieren surgirse voces, pero son acalladas, ¿no? Por eso creo que la gente acá, tanto Henry y otras personas también, hoy y los otros viernes que nos vienen diciendo este es un buen espacio, un espacio donde se puede expresar, justamente porque creo que hay como una experiencia también o un peligro de ser cancelado, digamos, ¿no? Bueno, y un poquito también en esta cuestión de los religiosos, acá en Salta, sobre todo en la gran fiesta del milagro, qué sé yo, que no es, pero hubo como una cancelación, ¿no? del pueblo y justamente una visibilización de un matrimonio de Estado-Iglesia, ¿no? Bueno, era eso, digamos. Sí, bien, gracias. Creo que eso lo puedo ir asimilando cuando hablé o hice referencia un poco a la situación de conflicto, ¿no? Que acontece en lo público, ¿no? Existen esas situaciones, esas experiencias y esas vivencias de cancelación, como vos decís, pero justamente porque creo que hay en eso expresiones de alteridad. O sea, hay expresiones de alteridad. Que se las acalle, bueno, pero hay expresiones, o sea, hay tensión. O sea, hay algo que está buscando ciertamente emerger. Y está allí, latente. Entonces creo que de algún modo eso es todo, por eso es todo un desafío en esta, como dice Betancourt, en esta polifonía de voces, de interpretaciones, de cosmovisiones. Entonces hace que esto sea algo, sea un desafío, ¿no? Sea un desafío en lo público, ¿no? O sea, cómo en esta pluralidad vamos a buscar lo que sería el bien común, por ejemplo, lo que nos hace a nosotros y vivir en una sociedad que no tenga o que busque atender a todas las necesidades. Pero bueno, está bueno lo que decía eso de la cultura de la cancelación. Claudio. Carlos, te quería hacer una pregunta también ahí. Fui anotando un poco lo que vos ibas diciendo. Esto que hablabas del discurso de hacer presente ante los demás diciendo qué les pasa, ¿no? Estos que estaban ocultos en esta situación que está pasando ahora, que yo hace tiempo que vengo diciendo y creo que la pandemia ha ayudado en muchos sentidos a que esos rostros muestren el verdadero rostro que está atrás de las caretas. Se han caído muchas caretas. Y vuelvo a poner el ejemplo de un peral no pueden salir manzanas, van a salir peras. Entonces, de aquel corazón bueno salen actos buenos, de aquel corazón que por sus experiencias, por su historia, no tiene conocimiento de lo ético y del rostro del otro, como aquel que me cuestiona y el que me siento obligado, llamado a actuar en vocabulario de Levinas y de Dussel, ha mostrado también su careta, ¿no? Se ha caído su careta y ha mostrado su verdadero rostro. Y pensaba en esto que ponías el ejemplo de las tierras, por ejemplo, ¿no? Que pasa en Salta, que pasa en la provincia de Buenos Aires, que pasa en muchas provincias donde la gente que no tiene nada, que no tiene tierra, no tiene nada donde vivir, va buscando lugares donde tener su pequeña porción de tierra para construir su casa o su vivienda.
Y de esa gente hay otros que se aprovechan también para, entre comillas, actuar en esas circunstancias. Pero yo pensaba en algo que nos hizo como pueblo, ¿no? En el siglo XIX, cuando se hicieron las famosas expediciones, entre comillas, al desierto, ¿cuántos de esos soldados, de ese ejército, se quedaron con grandes territorios de la tierra de aquellos que eran el pueblo originario y a quienes le correspondía esa tierra? Y hoy son, a lo mejor, grandes señores en sus pueblos, en sus lugares, porque tienen, hace 100 y pico de años, cierta cantidad de tierra que la han sabido trabajar, bueno, esa cuestión. Entonces, chillamos como sociedad o le ponemos esta cuestión, no puede ser que se apoderen de la tierra, por un lado, pero por otro, reconocemos, qué bárbaro, es tanto tiempo con esas tierras, viene de familia y qué sé yo, esa familia que en realidad es usurpadora de esas tierras porque en realidad pertenecían a otros. Pasó en la provincia de Buenos Aires hacia el sur, Río Negro, La Pampa, donde se hizo estas expediciones al desierto, pero también pasó en el norte argentino, pasó en otros lugares de nuestro territorio, donde por H o por D, ciertas familias, y pienso, por ejemplo, acá en Córdoba, donde yo vivo actualmente, los hoy dueños, mejor dicho, de una de las estancias jesuitas, que pertenece a 5 familias actualmente, Santa Catalina, en realidad eso fue, cuando lo expulsan a los jesuitas, queda con un precio muy prendario y muy bajo de quien era en ese entonces el ecónomo, tesorero de la Capitanía de Córdoba o de la ciudad de Córdoba. Él se apodera de esa, comprándolo a un vil precio, toda esa cantidad de hectáreas, y que actualmente sigue perteneciendo a esas familias. Entonces, digo, ¿cómo miramos esta realidad, lo ético? Y pensaba también en que al fin y al cabo, cuando Aristóteles y cierta continuidad dicen que la ética también es cuestión de hábitos, el hábito se va construyendo en el tiempo, el diálogo que vos decías se construye en el tiempo, el reconocimiento del otro como alguien con el que se crea tensión, conflicto, pero también esto de pensarlo en la pregunta de Henry, si es algo romántico o si es algo poético, de reconocer al otro como aquel que me siento obligado, al fin y al cabo, la historia del hombre ha ponderado más una antropología, una ética donde el hombre es lobo del hombre y no donde justamente el hombre mira al otro y ese otro que se le presenta me siento totalmente obligado aún a costa de mi propia vida. Digo, para pensar qué respuesta a esto me podés dar o pensar. Desde ya muchas gracias, pues estuvo muy bueno lo que expusiste. Yo creo que lo que hay que pensar, primero, no me parece una idea romántica la otredad, porque si hay algo que plantea Levinas, lo planteó desde la experiencia de él como un judío que vivió, ¿no es cierto?, estar, digamos, privado de su libertad en un campo de concentración. Y hay algo que también parto, que también algo muy interesante, que cuando leía algunas cosas referente a Dussel en su referencia a la otredad, es que para hablar del reconocimiento del otro tenemos que tener una experiencia de la circunstancia y de la cultura y propiamente de ese otro también. O sea, es invitarnos, en términos de Kush, a saltar un cerco
y tener la experiencia del hedor del pueblo. O sea, y esto para mí también fue muy significativo. Kush tuvo esa experiencia, salió de la comodidad de la ciudad y se fue al ámbito de la ruralidad, desde la puna jujeña, y salió desde la comodidad de la ciudad y tuvo la experiencia de la cercanía de esa otredad diferente a él, y él decía, bueno, ¿y esa otredad dónde se manifestaba? Él toma como símbolo el mercado, el olor si alguien tuvo la oportunidad de ir a un mercado de la zona del norte, es olor a todo. O sea, y eso es propiamente lo que él hacía referencia. Esa es la existencia en concreto de la otredad. El hedor, decía, el hedor del otro. Entonces creo que eso es de una manera metafórica de entender que el reconocimiento del otro está en cuanto yo estoy en esa relación de proximidad con esa existencia que tiene su libertad y su forma de existir propia. Y ahí puedo yo entrar en un diálogo cuando soy capaz de tener esa actitud de estar abierto a esa otredad. A mí todavía me sigue resonando esa metáfora del hedor. Entonces vos vas al mercado San Miguel y entras en diálogo con la gente y bueno, y se siente. Y ahí está, y yo creo que esa es una experiencia que es una experiencia existencial. Lo tomo y lo digo esto por esta forma de referirse a ese concepto de otredad que hablaba Kush, ¿no? De antropólogo argentino, ¿no? Pero bueno, sí, es todo para seguir pensando. Muchas gracias, Claudio, muy amable. Carlos. No sé si había, a ver, espera, ya te digo. Federico quiere hacer alguna pregunta ahí, hacer un aporte. Adelante. Ahí me escuchan. Perfecto. Muy bien. Buenas noches. Yo me incorporé tarde, discúlpenme, pero me parecía así sumamente interesante el planteo y la pregunta que estaba en el chat y sobre la cual gira el tema, ¿no? Realmente creo que es un debate no menor. Digo, la existencia del otro, ¿no? Y seguramente los profesores que saben mucho más que yo del tema, por allí lo van a poder, lo van a plantear mejor, pero digo, me parece que lo importante acá es como el otro, ese otro que no veo, ese otro invisible, ese otro que no está, y está en tanto que me interpela, ¿no? Es decir, el otro me hace preguntarme a mí mismo quién soy. Me parece que esto es importante. Digo esto porque la pregunta que estaba ahí en el chat también refiere a cómo resolver lo público, cómo resolverlo acá desde lo público, porque es mucho más fácil cancelarlo que resolverlo. Aún la cancelación misma nos pregunta, ¿no? Y entonces le preguntaría al mismo decisor público cómo va a resolver el problema de la existencia del otro, aún en su propia negación, ¿no? Es decir, no sé si la comparación es la más eficiente, pero espero que se pueda comprender, ¿no? Estos microguetos que son las villas de emergencia, que son estos barrios que no van a tener desarrollos urbanizados, ¿no? En sociedades cada vez más complejas. Entonces, digo, me parece que acá está la cuestión. Ahora, ¿cómo resolver esa cuestión? Bueno, y traías referencia recién a algo que me parece muy importante, que era este vínculo de la iglesia, ¿no? Porque digo, no, lo venía siguiendo en el transcurso de hoy, aquí en Salta, por lo menos este debate en torno a procesión del milagro, sí o no, que en realidad me parece que es más para los medios que otra cosa. Creo que la sociedad tiene muy claro muchas cosas que, bueno, hay que generar alguna polémica. Digo, a ver, para no dispersarme con esto, pensaba que el gran ordenador universal tenía que ver con la fe cristiana y con los valores occidentales, que en el fondo son cristianos. Entonces, ahí aparecía el criterio
¿no? Y he hecho una reflexión individual, digamos, el criterio de ordenamiento de la cosa pública respecto del otro, ¿no? Digo, entonces, a ver, la caridad, ¿no? El amor, el prójimo, como valores eh, universales, universales occidentales, universales cristianos, ¿no? Me parece que aparecían en el horizonte como el ordenamiento. Digo, la interpelación a esos valores universales que de alguna manera estaban en la base, ¿no es cierto?, de la decisión pública, hoy van desapareciendo. Y entonces, al ir desapareciendo, me parece que, a ver, no sé si desapareciendo, digo, pero por lo menos con una gravitación diferente, ¿no? Y me parece que lo que no hay es un sistema de reemplazo, y me parece que eso es lo que hace que nosotros nos cuestionemos tanto. Porque entonces el otro, esta amenaza del otro al que prefiero no mirar, ¿no? Y hacía referencia a los olores y pensaba yo en la estética, ¿no? Digo, pensaba en Buenos Aires, por ejemplo, en estos countries maravillosos que hay frente a la estética de la Villa 31, ¿no? No sé, digo. ¿No? Inclusive esas paredes que separan, ¿no? La periferia, el extramuro de los countries, ¿no? De la vida esa armoniosa, pacífica, rural, clásica de los countries frente a la vida urbana de la vida real, digo, me parece que van generando un otro al que sin los criterios clásicos occidentales del amor hacia el otro, de la entrega al prójimo, rompen, ¿no es cierto?, la dinámica de la respuesta colectiva, ¿no? Entonces, si el otro ya no es un otro sobre el que me tengo que preocupar, porque este es el valor trascendental, digamos, entonces el otro es alguien que puedo cancelar, ¿no? O que puedo anular. Y que me deja de interpelar, ¿no? Pensaba mientras hablaba Claudio de cancelar, yo no había leído este artículo, pero digo, no, pensaba en el chat, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, fíjense cómo se resuelven de fácil las cosas ahora, te bloqueo. Entonces lo bloqueas y es como que ha dejado de existir, ¿no? El bloqueo del Facebook, el bloqueo del teléfono celular, es como una muerte civil, la como era capitis de minutio máxima, ¿no? Le das al flaco y lo liquidás ahí, porque ya no existe, ¿no? Digo, a ver, en resumen, sin querer ser muy largo, simplemente compartir esta reflexión. Me parece que la ausencia de valores trascendentales, como eran los valores occidentales, especialmente cristianos, digamos, desarticula el horizonte de solidaridad que implica preocuparme por el otro, y entonces lo invisibiliza, lo profundiza, digamos, sin responsabilidad ética o sin una responsabilidad moral, ¿no? Digo, ¿cuál sería el problema de que al otro lo haga desaparecer? Bueno, ninguno, ¿no? En última instancia, no hay una trascendentalidad que me interpele esa acción, ¿no? Entonces, bueno, le puedo cerrar la puerta, puedo subir el vidrio, lo dejo gritando ahí afuera. Bueno, un aporte a la pregunta que me invitaba por ahí, o a la reflexión que me invitaba el chat y por supuesto a ustedes. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno. Perdón, lo tengo abierto. No sé si el tema de la coparticipación, ¿decía? Sí, perdón. Sí, ahí Alfredo quiere, si podrías aportarnos algo. Yo me quedé con lo otro, pero digo, mira, indudablemente el sistema argentino es un sistema que tenía un diseño institucional federal, pero centralizado. Y pienso en la Constitución Histórica de 1853. Senadores elegidos por los gobiernos provinciales, diputados elegidos por los pueblos por el pueblo de las provincias, y un sistema de voto indirecto, no sé si ustedes recuerdan, de voto indirecto al presidente de la Nación, que terminaba provocando acuerdos, ¿no es cierto?, provinciales para determinadas decisiones públicas, como por ejemplo la distribución de los fondos de la coparticipación. Si ustedes recuerdan, en nuestro país históricamente el presidente
digamos, si representaba una provincia, el vicepresidente era de otra, y en ninguno de los casos podían ser dos porteños, digamos, ¿no? Y esto tenía que ver con que el sistema en estos procesos de negociaciones provocaban, podríamos decir así, mayor, un mayor desvío, si quieren, hacia los actores del interior. Me parece que la reforma constitucional del 94 en esto no ayudó nada, dejó todo un descalabro. El presidente se elige por voto directo, por lo tanto las grandes urbes resuelven el problema, los senadores se eligen por voto directo, por lo tanto las grandes urbes resuelven el problema, y entonces no hay espacios de negociación reales entre provincias, sino que lo que hay es la capacidad de empujar, ¿no es cierto?, por parte de los territorios mayoritarios. Ayer leía que entre La Matanza y San Martín tienen más población, o sea, los partidos Matanza y San Martín, los dos juntos tienen más población que toda nuestra ciudad capital. O sea, es una barbaridad. Entonces, claramente hay un desequilibrio en el diseño original del modelo republicano y de la distribución de poderes que no ha sido reemplazado por un sistema más federal. Motivo por el cual, digamos, nuestros diputados y senadores, cuando llegan a Buenos Aires, pierden cualquier capacidad de representación de su provincia y, bueno, y terminan a merced, ¿no es cierto?, de las provincias mayoritarias. Hoy, a ver, Alberto Fernández le saca dinero a la ciudad, me parece, y esto lo bajo a una reflexión muy concreta, si querés, digo, le puede quitar dinero a la ciudad porque es mucho más útil controlar el riesgo social que significa la provincia de Buenos Aires en esa magnitud, que ha derrocado más de un presidente, ¿no es cierto?, que a las clases o los sectores medios que viven en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, frente al riesgo social que significa que la policía no controle lo que tenga que controlar y 2 o 3 tomas del supermercado, más vale que el presidente de la Nación cede, y bueno, y al único que le puede meter la mano en el bolsillo hoy es a la ciudad de Buenos Aires, que es la segunda, digamos, o la principal receptora de coparticipación. Después la justificación, bueno, si Macri lo hizo, si no, me parece que son argumentos legales y que no son menores, pero que no son el fondo de la cuestión. Bien. Gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Y da para largo ese tema, pero bueno. Sí. Claudio me pidió que, bueno, que nos animemos a prender las cámaras, a saludarnos por este nuevo encuentro. Les damos las gracias. Decí, Carlos. No, bueno, primeramente, o sea, creo que esto es algo muy enriquecedor, o sea, tiene mucha riqueza. Esto de generar estos diálogos, estas confrontaciones de opiniones, de pareceres, ayudan mucho a una reflexión que estamos buscando esto, ¿no? En la cuestión de lo público, o sea, el bien para todos o que de algún modo podamos atender a todo eso. El desde dónde es todo un proceso y todo un desafío que tenemos. El desde dónde no lo vamos a sacar acá como un recetario, sino va a ser todo un proceso de experiencia, de encontrarnos con esas otredades que están quizás pasando por esa experiencia de cancelación, como se dice. Creo que ahí está el desafío como sociedad, ¿no? Y bien, bueno, gracias, y esto ojalá que siga para seguir charlándolo, y bueno, eso nada más, Enrique, gracias. No, te agradecemos el aporte a vos por habernos despertado en este momento justamente el plantearnos y el cuestionarnos y esto que nos anima a pensar y a pensarnos como comunidad, como país, como Latinoamérica. Digo, lo pongo ahí a Henry también, que es parte de nuestra Latinoamérica, así que es una realidad que viven nuestros pueblos hace mucho tiempo, entonces hay que repensarla y hacerla. Es la cuestión. No nos podemos quedar solamente en el pensamiento, sino empezar a construir algo distinto. Bueno, si se animan a prender las cámaras y a saludarnos mutuamente, a brindar por este encuentro.
Bueno. Yo les quiero agradecer por haberme permitido esta noche compartir con ustedes este análisis del profesor Solano. Y bueno, nos vamos a tomar un vinito. Bueno, salud, gente. Salud. Salud. Muchas gracias por este de vino. Salud. Nos estamos viendo. Buenas noches, buen fin de semana. Muchas gracias, Enrique. Saludos Hasta el próximo viernes. Gracias, buenas Chao, noches. chao. Chao. Están todos invitados para el próximo viernes. Bien.